¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 1761. Marca oscura. Mientras Kwon-yu temblaba en el suelo, Yun-che entrecerró los ojos y preguntó: ¿Qué pasa? ¿Te sientes agraviado porque te obligan a arrodillarte ante mí? No, dijo Kwon-yu mientras inclinaba la cabeza. Nosotros, el reino del cielo Kui, deseamos sinceramente rendirnos a usted. Todas nuestras sectas y fuerzas han decidido dejar de luchar contra el demonio, los practicantes profundos de la región divina del norte, y también hemos cancelado la prohibición y la recompensa por todo y todos los relacionados con la energía profunda de la oscuridad. Yun-che dejó escapar una silenciosa burla. Casi parece que el reino celestial Kui está perdonando a la región divina del norte. No, dijo Kwon-yu apresuradamente, no lo dije en serio de esa manera. Hay una cosa que quiero que nunca olviden, la voz fría e intimidante de Yun-che entró en las almas de todos. Mi amabilidad con todos ustedes es una cosa única. De todos modos, solo tienes una oportunidad para demostrar tu lealtad hacia mí. Miró a Kwon-yu antes de continuar. Si deseas someterte a mí, al menos deberías mostrar un nivel básico de sinceridad, ¿no crees? No te preocupes, no pediré mucho, a partir de ahora, te darás una bofetada hasta que se te acaben los dientes. No quiero ver ni la mitad de un diente en tus encías, ¿entiendes? La expresión de cada rey del reino cambió cuando escucharon esto. Kwon-yu levantó bruscamente la vista y tartamudeó. Su magnificencia, ¿usted? ¿O puedes morir? Su voz estaba completamente desprovista de temperatura y emociones humanas. Por supuesto, tu muerte no será solitaria. Prometo enterrarte con tu clan y tu secta. Los ojos de Kwon-yu se abrieron. Eres un hombre que se volvió contra tu salvador en cualquier momento y dobló tus rodillas ante una persona del diablo para poder sobrevivir, ¿verdad? Tu mordida es lo suficientemente dolorosa incluso sin dientes, ¿estoy en lo cierto? Las palabras no solo se dirigieron a Kwon-yu. Cada rey del reino superior presente para escuchar esto se sintió abofeteado con el mundo entero como testigo. El cuerpo y las características de Kwon-yu temblaban incontrolablemente. De repente, levantó la vista y pronunció con los dientes apretados. Yo, Kwon-yu, he sido un rey durante 10.000 años. Se me permite perder la vida, pero no mi honor. Todos quedaron atónitos cuando escucharon esto. Un rey del reino de túnica azul que probablemente era buen amigo de Kwon-yu exclamó en estado de shock. Rey del reino Ongyu. Ja 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 ja. Pero Yun-che se rió con desprecio por su declaración. Solo puedes perder tu vida, pero no tu honor. ¿Realmente crees que tienes derecho a decir eso? En el borde del caos primordial, ¿por qué no te frotaste la columna vertebral y recordaste tu honor cuando Lon Bai, Qian-ye y el Mar del Sur se volvieron contra mí, el hombre que te salvó a ti y al mundo entero? ¿Por qué no recuerdas tu vergüenza y tu honor cuando hiciste todo lo posible para mantener la verdad oculta del mundo? Hoy, amablemente les concedí a ustedes y a su gente la oportunidad de expiar sus pecados, y me están predicando sobre el honor. Como si merecieras tal cosa. Jejejeje. Kwon-yu se estremeció cuando estalló en sudor frío. El maestro del diablo exige que se rompa los dientes antes de que el mundo lo haya enfurecido más allá de las palabras, pero sabía que había cometido un error en el segundo en que las palabras se le escaparon de la boca. Cuando escuchó la amenaza detrás del ridículo de Yun-che, sus dientes comenzaron a parlotear de miedo. Su magnificencia, yo, fui tonto. Desde el momento en que elegimos venir aquí y rendirnos a usted, hemos decidido seguirlo para siempre. Tú, no tenías que presionarnos así. Entonces, ¿estás diciendo que debería dejar que lo pasado sea pasado solo porque te has rendido a mí? Yun-che dejó escapar una risita baja. ¿Cómo puedo enfrentar todos estos años de sangre y odio si lo permito? Tianxiao, dijo Yun-che mientras se volvía hacia el emperador Dios, ¿quién está vigilando el reino celestial Kui en este momento? Yan Tianxiao respondió de inmediato. Su magnificencia. El reino estelar en cuestión está custodiado por Yanmu, y el reino celestial Kui está custodiado por el reino Diablo Púrpura. El rey del reino del Diablo Púrpura está esperando órdenes en este momento. Yun-che ordenó. Mata a la secta rey del reino celestial Kui. Serán reemplazados por el reino del Diablo Púrpura.
Una frase fue todo lo que se necesitó para poner fin a la era de un reino estelar superior y crear un mar de cadáveres y sangre. En el reino del cielo Kui, el rey del reino del diablo púrpura se inclinó ante la proyección. Como quieras, tu magnificencia. Al momento siguiente, señaló a la secta del cielo Kui y gritó asesinamente. Mátenlos a todos. Su rey del reino, el núcleo y líder de la secta sagrada del cielo Kui, estaba actualmente en el reino del cielo eterno, por lo que los practicantes profundos se derrumbaron de miedo y desesperación casi de inmediato. En el reino del cielo eterno, un Kuion-yu con la cara pálida gritó con urgencia. Su magnificencia, su magnificencia. Por favor retire su pedido de inmediato. Fui el tonto que te ofendió. Me romperé los dientes ahora mismo y obedeceré todos tus caprichos, por favor retira tu pedido de inmediato, por favor. Es demasiado tarde. Yunche dijo mientras levantaba la cabeza. Ya no estaba mirando a Kuion-yu porque el hombre era un hombre muerto ahora. Ya te lo dije antes. Solo tienes una oportunidad para recibir mi amabilidad y demostrar tu lealtad. Sería vergonzoso retirar mis palabras, ¿no estás de acuerdo? Eres un hombre con suerte, ¿lo sabes? Al menos te dieron una opción. Nadie le dio eso a mi familia ni a mi mundo natal. Si quieres culpar a alguien, entonces cúlpate a ti mismo por haber cometido un error tonto. Sus palabras fueron ligeras, pero todos sintieron un escalofrío indescriptible en su alma. Los vasos sanguíneos salieron de las pupilas de Kuion-gyu. Entendiendo completamente su final, y hundiéndose en el miedo y la desesperación, soltó un grito repentino y se lanzó hacia Yunche. Yunche no movió un músculo. El aura del divino maestro de Kuion-yu solo apareció por un instante antes de desaparecer por completo. Nadie vio cómo se movían, pero de algún modo, figuras cortas y marchitas habían aparecido junto a Kuion-yu como verdaderos fantasmas. Tres garras de color negro agarraron a Kuion-yu al mismo tiempo, y el rey del reino sintió que su poder volvía a su cuerpo. Sus ojos se abrieron hasta el punto de ruptura cuando perdió el control de su propio cuerpo, sintió que su sangre se enfriaba y su visión se convirtió en oscuridad, vio el infierno incluso antes de morir. Explosión. Se escuchó el sonido de una explosión aterradora, y el cuerpo de Kuion-yu se derrumbó en polvo negro en poco tiempo. Los tres antepasados de llama desaparecieron y reaparecieron detrás de Yunche después de eso. Se miraron el uno al otro porque pensaron que las otras dos personas no deberían haber interferido en sus negocios. Además, era vergonzoso que los tres hubieran actuado juntos para eliminar a un mero maestro divino de nivel 2. Para ellos, matar a un Divine Master de nivel 2 era tan fácil como aplastar una mosca, pero para los reyes del reino y todos los que estaban viendo esto a través de la proyección, fue una hazaña que casi los asustó. Después de todo, Kuion-yu era el gran rey del reino de Kuya-ben Realm y un divino maestro. Divine Master Realm era el reino más alto en Primal Chaos, por lo que, naturalmente, los Divine Masters también eran los seres más difíciles de matar. Sin embargo, los tres antepasados de llama habían extinguido el poder de Kuion-yu en un instante y lo convirtieron en un cadáver en 2 respiraciones. Olvídate de luchar, el pobre hombre ni siquiera logró gritar. Una corriente fría corría por las venas de todos. Los practicantes profundos de la región divina del este nunca supieron que los practicantes profundos más altos a los que admiraban podían ser tan frágiles, y los reyes del reino superior definitivamente no sabían que podían ser tan humildes hasta ahora. Yunche seguía mirando al cielo. Era como si acabara de aplastar una hormiga insignificante. Cuando el polvo negro se dispersó en la nada, finalmente miró al resto de los reyes del reino superior por el rabillo del ojo y dijo: parece que algunos de ustedes están equivocados sobre un par de cosas, así que permítanme aclararles usted. 1. Tengo todo el derecho de llevar sus vidas a donde está parado. 2. Ibas a morir hasta que decidiera perdonarte a todos y darte la oportunidad de doblar las rodillas delante de mí. Por supuesto, Yunche levantó la mano lentamente, siempre tienes la opción de negar este favor. Morir. Pero no digas que no te advertí que tu muerte sería sin honor o sin sentido, después de todo, ¿por qué una manada de perros ingratos y sin espinas tendría algún honor para empezar? Los ojos de los antepasados de llama brillaban con luz negra. La muerte de Kuion-yu fue lo suficientemente terrible, pero la masacre en curso en la secta sagrada del cielo Kui fue aún peor. Nadie se atrevió a echar un vistazo, mucho menos defenderse ante Yunche. ¿Honor? El honor era la opción de convertirse en polvo, y ver el clan y la secta de uno convertidos en cadáveres sin vida en un abrir y cerrar de ojos.
Yunche giró la cabeza ligeramente y miró al hombre de túnica azul que salió justo ahora. Por cierto, ¿ibas a suplicar por ese tonto antes? El hombre de túnica azul se puso rígido y casi se derrumba en el acto. No. Apenas logró controlarse y caer de rodillas. Palabras espantosas salieron de su boca. Soy el rey del reino del trueno y reflexivo Duan Muyan. No tenía otra opción en ese momento, pero también es cierto que cometí un pecado imperdonable al maestro del diablo y merezco 10.000 muertes como resultado. La oferta de su magnificencia es tan grande como la amabilidad de mis padres, que me trajeron a este mundo. A partir de aquí, estoy dispuesto a someterme a la regla del maestro del diablo y pasar el resto de su vida expiando sus pecados. Juro servir al maestro del diablo y obedecer cualquier orden hasta su muerte. La fuerza de voluntad de todos tenía un límite, y eso era lo mismo incluso para los reyes del reino y los maestros divinos. Duan Muyan claramente había sido empujado más allá de su límite mental después de todo lo que había sucedido antes. ¿Honor? ¿Estado? ¿Su vergüenza fue presenciada por el mundo entero? Nada de eso le importaba en este momento. Rómpete los dientes, Yunche ordenó con indiferencia y lo miró fijamente. Duan Muyan levantó las manos y se abofeteó sin dudarlo. Explosión. Explosión. Las mejillas de Duan Muyan se pusieron rojas como la sangre inmediatamente después de los ataques autoinfligidos. Se hincharon como un globo cuando su sangre, dientes y todo su orgullo se derramaron de su boca y cayeron al suelo ante sus rodillas. Goteo y goteo y un par de líquidos translúcidos se mezclaron dentro de la sangre. Era obvio por qué se le ordenó que se rompiera los dientes. Implicaba que era un bastardo sin dientes y desvergonzado. Que se proyectó en cada rincón de la región divina del este a través de la proyección del cielo eterno significaba que la vergüenza quedaría grabada en la memoria de todos por la eternidad. La vergüenza fue tan grande que incluso los practicantes oscuros y profundos de la región divina del norte se vieron sacudidos por esto. Sin embargo, la pizca de pena que sintieron se desvaneció rápidamente cuando recordaron la tragedia que había sucedido a Yunche. ¿Eran inocentes? Quizás lo fueron. Después de todo, estaban siendo presionados por dos emperadores de dioses y el gobernante supremo del caos primordial. Era cierto que no tenían más remedio que tomar la despreciable elección de protegerse a sí mismos y a sus reinos estelares. Desafortunadamente, como decía el dicho, cosechas lo que siembras. Ellos fueron quienes tomaron esa decisión, por lo que no tenían derecho a lamentar lo que sufrieron hoy. Yunche no había ordenado la aniquilación de la región divina del este, pero no había forma de que los dejara ir fácilmente. Duan Mui mantuvo la cabeza baja y evitó mirar a Yunche o cualquier otra persona con todas sus fuerzas. Mirando fijamente al obediente rey del reino, Yunche se acercó a él y recogió una pequeña bola de oscuridad a su alcance. Esto aquí es una marca de oscuridad. Una vez que te lo haya implantado, nunca lo escaparás, incluso si secas tu sangre, te paralizas las venas profundas o te suicidas. Duan Muyan estaba temblando. Todos los reyes del reino de la región oriental estaban temblando. Yunche continuó mirándolo y murmurando como el mismo diablo. Tú fuiste quien dijo que obedecerías la oscuridad hasta la muerte, así que no tienes razón para rechazar este regalo, ¿estoy en lo cierto? La cabeza de Duan Muyan cayó un centímetro más abajo antes de decir: gracias por su bendición, su magnificencia. Muy bien. Una luz diabólica atravesó el pecho de Duan Muyan y entró en su vida. Aunque Yunche podía transformar el cuerpo de cualquier practicante profundo en un cuerpo oscuro, el propio Zhou Qinchen fue su primera creación, le costaría mucha energía, y solo tuvo éxito la primera vez porque el príncipe estaba inconsciente. Cualquier lucha complicaría el procedimiento aún más de lo que ya era. Por otro lado, esta marca oscura no transformaría el cuerpo o la energía profunda de la persona afectada, pero permanecería en su línea de vida y la marcaría como contaminada para siempre. Nunca podrían escapar de él mientras vivieran. Felicitaciones, ahora eres un niño de la oscuridad. Yunche retiró su mano y sonrió cruelmente. De ahora en adelante, puede regresar a su hogar y sus responsabilidades, pero recuerde, solo tiene una oportunidad de lealtad. Duan Muyan guardó silencio durante varias respiraciones. Mucho tiempo después, finalmente levantó la vista para mirar a Yunche, pero curiosamente el miedo que se apoderó de sus rasgos hinchados había desaparecido. Voy a obedecer la orden de su magnificencia. Se inclinó profundamente antes de ponerse de pie. Salió rápidamente del lugar sin hablar con nadie ni siquiera mirarlo a los ojos.
No muy lejos, Qibu Yao sacudió la cabeza y sonrió para sí misma. Oh, no me necesitas para nada. Capítulo 1762. Esquema del Mar del Sur. Ahora que había una persona muerta y un ejemplo, todos detrás de ellos sabían exactamente cuál iba a ser su elección. Además, una vez que todos presenciaron una rendición entre pares de toda su dignidad y se sometieron completamente a la oscuridad, inconscientemente encontraron el acto mucho más fácil de aceptar. El resto de la región divina del Este fue testigo de estos reyes del reino superior, que tenían a millones de personas a su entera disposición, y eran como deidades celestiales para el resto del mundo, arrastrando los pies como criminales en espera de su sentencia. Todos se arrodillaron frente a Yun Che, uno tras otro, se arrodillaron frente a la oscuridad que una vez habían odiado y despreciado. Se arrodillaron, se rompieron los dientes y fueron marcados con esa marca oscura, e incluso tuvieron que agradecerle profusamente a Yun Che. Los practicantes profundos en la región divina del Este estaban tan conmocionados y horrorizados por lo que vieron que sus cuerpos se adormecieron. No estaban muy seguros de si la emoción que actualmente llenaba sus corazones era la autoburla o la tristeza. El fuerte se comió al débil y el ganador escribió los libros de historia. Así era el mundo, pero nunca antes se había hecho de una manera tan desnuda y cruel. Yun Che observó cómo todos y cada uno de estos reyes del reino superior se arrodillaron ante él y se rompieron los dientes. Su rostro era frío e impasible y no se veía ni un solo rastro de piedad o falta de voluntad en su rostro, sin embargo, tampoco se podían ver rastros de alegría. Era el mismo grupo de personas, pero ahora sus actitudes y expresiones eran completamente diferentes. Amabilidad. Justicia. Conciencia. Honor. Dignidad. En este mundo, un mundo cruel donde solo sobrevivieron los fuertes, todas estas cosas eran una mierda. Solo una fuerza abrumadora podría definir qué verdadera amabilidad, rectitud, conciencia, honor y dignidad eran, le permitiría definir las leyes que quisiera. En el lejano reino de Oliaves. Una atmósfera sin vida impregnaba el reino de los aleros sagrados. Después de la violenta confrontación entre Luo Shangchen y Luo Guxie, casi todos en la secta habían descubierto que Luo Changsheng había sido realmente un bastardo. Lo bueno fue que toda la secta se encerró lo más rápido posible, por lo que la noticia no se difundió. De lo contrario, el reino estelar número 1 en la región divina del Este se habría convertido en el mayor hazmerreír de la región divina del Este. El gran anciano de Oliaves entró en el pasillo con una expresión sombría en su rostro. Él dijo: Maestro de secta, ya no podemos permitirnos dejar que Yun Che espere más. Incluso si tenemos que sacrificar toda nuestra dignidad y honor, podemos, al menos, preservar los cimientos que nuestros antepasados nos sentaron. Los 4 grandes reinos del rey habían caído uno tras otro, entonces, ¿qué habitación tenía su reino de aleros sagrados para estar orgulloso y distante? Además, habían sido sacudidos por un cambio tan grande. El reino del alero sagrado, el rey Luo Shangchen, levantó lentamente la cabeza para mirar al gran anciano. En tan solo unos pocos días, parecía haber envejecido varios milenios. ¿Hemos encontrado ese bastardo? El gran anciano de alero santo sacudió la cabeza. Él no habló. De hecho, no pudo decir nada. Después de los acontecimientos de ese día, Luo Changsheng salió corriendo del reino de los aleros sagrados y se perdió toda comunicación con él. Luo Guxia hirió a un montón de discípulos de Oliaves y corrió tras él y también se desconocía su paradero. En cuestión de simples momentos, el reino de los aleros sagrados había perdido 2 maestros divinos en la última etapa. Peor aún que eso, habían perdido a su sucesor, cuya luz había sido tan brillante que iluminaba el mundo. En cuanto a Luo Shangchen, ¿cómo podría ser esto lo único que lo había afectado? ¿Venganza? No podía aceptar eso. De hecho, ni siquiera pensó que había hecho algo malo en aquel entonces. Después de todo, solo había matado a un campesino de un reino estelar inferior. Cuando lentamente se puso de pie, un pequeño estremecimiento recorrió todo su cuerpo antes de que incluso lograra ponerse de pie. Vamos, dijo con un suspiro mientras miraba al cielo. Así es, no tenemos otra opción, al igual que no teníamos otra opción en las fronteras del caos primitivo hace tantos años. Maestro de secta. El gran anciano de Oliaves dudó por un momento antes de que decidiera decir lo que tenía en mente. Disculpe esta pregunta. Si encontramos a Changsheng, ¿cómo va a lidiar con él el maestro de secta? La cara de Luo Shangchen estaba impasible cuando dijo:
Lo paralizaremos y lo encerraremos en una prisión para siempre. El gran anciano de Oliaves se sorprendió por esas palabras. Pero ¿y? ¿O crees que debería dejar que un bastardo como él herede el reino de los aleros sagrados? Luo Shangchen se agitó, su aura se encendió de una manera terriblemente caótica. Si lo dejamos en paz, ciertamente tomará mi asiento en el futuro. Nadie en su generación puede compararse con él en términos de cultivo o fama. Estiró un dedo tembloroso hacia el gran anciano del alero santo. Ni siquiera tú puedes soportar dañarlo. Entonces, cuando llegue el momento, ¿quién podrá detenerlo? Por favor, calma tu ira, maestro de secta. No tengo tales intenciones, dijo el gran anciano de Oliaves. Mientras miraba la apariencia de Luo Shangchen, dio un profundo suspiro en su corazón. No puedo soportar. ¿Quién es el que realmente no podría soportar? Los lazos de sangre pueden ser falsos, pero su relación como padre e hijo había sido real. Además, toda la alegría, el orgullo, el calor, la ira y la esperanza que había sentido en los últimos años, casi todo se debía a Luo Changchen. Región Divina del Sur, Reino del Dios del Mar del Sur. Este fue actualmente el período más irritante y estresante de la vida de Nan Wansen. Un simple viaje a la región divina del este le había costado 2 reyes marinos. Esto fue nada menos que una pesadilla inimaginable tanto para él como para el reino del dios del mar del sur. Llegó el rey del mar del infierno del norte, Nan Feion, y antes de abrir la boca, Nan Wansen habló con voz sombría. ¿Qué está pasando con el reino del dios dragón? Nan Feion respondió. El reino del dios dragón ha dicho constantemente que el monarca dragón está recluido y que no saldrá de él pronto. Sin embargo, ahora que el reino del dios del cielo eterno, el reino del dios de la luna y el reino del dios monarca Brahma han sido derrotados uno tras otro, no hay forma de que el reino del dios dragón pueda darse el lujo de ignorar la situación por más tiempo. Incluso si el monarca dragón realmente no puede salir, seguramente actuará pronto. Aparte de eso, también obtuvimos otra noticia. Zhou Shuzi huyó de la región divina del este y entró en el reino del dios dragón, y trajo a 6 guardianes con él. Nan Wansen murmuró algo en voz baja antes de decir. Definitivamente no podemos dejar que se filtren las noticias de las muertes del infierno del sur y del infierno occidental. Entiendo. Nan Feion asintió con la cabeza. Nan Wansen cerró lentamente los ojos antes de hablar de repente con una voz profunda. Es realmente extraño. Dada la actitud que mostró el monarca dragón en ese entonces, claramente odia a Yun-che por alguna razón desconocida para nosotros. Pero ahora que Yun-che ha invadido la región divina del este con la región divina del norte, ¿será cuando el monarca dragón entró en reclusión? Seguramente esto es demasiado casual. Cuando se dio cuenta de que también había recibido noticias del sello primordial de vida y muerte en un momento muy extraño, sus cejas comenzaron a hundirse más y más. ¿Podría ser que el monarca dragón ha sido atraído fuera de su propio territorio? Murmuró para sí mismo. Después de todo, este era el monarca dragón, el monarca que reinaba por encima de los 5 emperadores dioses de la región divina occidental, el gobernante absoluto del reino del dios dragón. Si hubieran sido invadidos, el monarca dragón naturalmente tomaría represalias con todas sus fuerzas. Pero si tuvieran que tomar una decisión, ¿quién de ellos se atrevería a actuar tan presuntuosamente sobre un asunto tan importante en ausencia del monarca dragón? Si el reino del dios dragón no hizo un movimiento, entonces ¿cómo podría alguien de la región divina del oeste actuar antes que ellos? Debería ser una coincidencia, respondió Nan Feion. Dado el honor del monarca dragón, ¿quién en el mundo realmente podría atraerlo? Nan Wansen pensó seriamente. En este mundo, el número de tentaciones que realmente no pudo resistir podría contarse con una mano. La vida eterna fue sin duda una de esas tentaciones irresistibles, y esa fue también la razón por la que había elegido ser un escudo para otra persona mientras se abría paso en el reino del dios monarca Brahma. En cuanto al monarca dragón, ¿qué podría hacer que alguien tan poderoso como él desaparezca durante tanto tiempo? Simplemente no podía pensar en nada que pudiera. Indudablemente, esto mostró cuán aterradora era la región divina del norte, tanto en fuerza como en astucia. Esto sonó especialmente cierto para él, ya que había presenciado personalmente cómo el gran reino del dios monarca Brahma, el reino rey más fuerte de la región divina del este que podía mencionarse en el mismo aliento que su reino rey del mar del sur, se transformara en un infierno en el lapso de un solo día.
Si alguien hubiera visto lo que había visto, no había duda de que dejaría una sombra incomparablemente profunda en las profundidades de sus corazones y almas. Esto era lo mismo para él, el emperador dios número uno en la región sur. No tengo más remedio que preocuparme por esto ahora, dijo Nan Wansheng sombríamente. Es muy probable que la región divina del norte venga después por la región divina del sur. Nan Feion se sorprendió por esas palabras, pero se recuperó rápidamente. No creo que lo hagan. La razón por la cual la región divina del este fue pisoteada por la región divina del norte fue porque al principio se burlaron de su enemigo y luego comenzaron a caer en ataques furtivos. No ocurrirá lo mismo en nuestra región divina del sur. Además, deben haber perdido a muchas personas en esta invasión de la región divina del este, y su fuerza se ha visto mermada. Incluso si realmente planean atacar nuestra región divina del sur, tendrán que descansar y recuperarse durante mucho tiempo antes de eso. Además, Yun Che posee un odio profundo y permanente hacia la región divina del este, pero en realidad no ha tenido muchos enredos con nuestra región divina del sur. G. Nan Wansheng lo interrumpió con una sonrisa fría. ¿Podría ser que te estás olvidando quién condujo exactamente al dios de la estrella de la matanza celestial a un callejón sin salida hace tantos años? La mirada de Nan Feion se volvió aguda. Yun Che ya se ha convertido en un completo y completamente loco. Un maníaco que solo vive para vengarse. Nan Wansheng dijo con voz oscura. ¿Poder y hegemonía? ¿El estado de un emperador? A él no le importan esas cosas, ¿por qué sopesaría los pros y los contras de una batalla entre regiones divinas? Todo lo que ha sucedido ha sido parte de su loca venganza. Detrás de este loco se encuentran los esquemas y la astucia de la reina del diablo. Ella es el verdadero cerebro de la operación y ha estado ayudando a Yun Che a engullir la región divina del este poco a poco. Así que esta invasión de ellos no es solo para ellos para desahogar su odio e ira, sino que también han logrado compensar la mayoría de sus pérdidas. Además de esto, la ausencia del monarca dragón ha creado una ventana de tiempo que es extremadamente preciosa para ellos. ¿Por qué perderían incluso un segundo? Cada palabra que decía Nan Wansheng hacía que su corazón se volviera más pesado. Es muy probable que no cesen su invasión después de haber conquistado la región divina del este. Tampoco se molestarán en descansar y reorganizarse, de hecho, incluso podrían llamar a nuestra puerta antes de lo que esperaba. El rey del infierno del norte se frunció las cejas. ¿Podría la región divina del norte realmente pensar que puede tragar nuestra región divina del sur de la misma manera que tragó la región divina del este? HMPH, ¿hubieras creído que Yun Che podría tomar el mando de la región divina del norte y lavar la región divina del este en un mar de sangre hace 4 años? Nan Wansheng preguntó fríamente. El rey del mar del infierno del norte quedó instantáneamente sin palabras. Yun Che definitivamente no es alguien a quien puedas usar la lógica para explicar. Esta fue también la razón principal por la que todos desesperadamente querían matarlo en ese entonces. Las consecuencias de no matarlo, bueno, ahora son fáciles de ver, ¿no? Las manos de Nan Wansheng se apretaron lentamente en puños. El rey del mar del infierno del norte se puso a pensar antes de decir. Los pensamientos de mi rey tienen mucho sentido, sin embargo, todavía siento que la región divina del norte no se moverá tan fácilmente contra nuestra región divina del sur en el futuro cercano, incluso si realmente tienen tales ambiciones como mínimo, los métodos que usaron para derrotar al reino del dios de la luna y al reino del dios monarca de Brahma ya no deberían estar disponibles para ellos. De lo contrario, no hay razón para que no hayan usado los mismos métodos para destruir el reino de Dios del cielo eterno y reducir sus pérdidas. Dado que ese es el caso, ¿por qué no tratamos de tomar la iniciativa? Una extraña luz brilló en sus ojos. Ha pasado más de una década y Qian Qiu casi ha terminado de fusionarse perfectamente con su poder divino. Dado que su nombramiento como príncipe heredero es solo cuestión de tiempo, ¿por qué no hacerlo ahora? Nan Wansheng levantó la cabeza y dijo. ¿Quieres decir? Celebra una ceremonia para conferir el título de príncipe heredero el próximo mes y úsala como una razón para invitar a todos los reinos. Esto incluye a Yun Che y los reinos del rey liderados por el reino del dios dragón. En ese momento, podremos discernir directamente la actitud de Yun Che hacia la región divina del sur. Si está dispuesto a enfrentarnos abierta y honestamente, eso significará que no tiene intención de provocar nuestra región divina del sur en el futuro cercano. Si ese es el caso, podemos darnos el lujo de esperar a que el monarca dragón regrese.
Si elige reunir a toda la región divina del oeste para atacar a Yunche y sus fuerzas, la región divina del norte seguramente se derrumbará. Si eso sucede, nuestra región divina del sur ni siquiera tendrá que arriesgar un solo mechón de cabello en nuestras cabezas. Si se comporta con arrogancia o rechaza nuestra invitación, dijo el rey del mar del infierno del norte cuando una luz fría brilló en sus ojos, entonces no tendremos más remedio que ser los primeros en atacar. La gran ceremonia cambiará y se convertirá en una oportunidad para que nuestra región divina del sur discuta la represión de estos demonios con la región divina occidental. Nan Wansen comenzó a caminar lentamente. Después de varias respiraciones, dijo con voz profunda. Entonces no será el próximo mes. Dentro de 10 días. El corazón del rey del mar del infierno del norte latía violentamente en su pecho. La urgencia con la que trató este asunto mostró cuán profundo era su miedo a Yunche. Emita una orden para comenzar inmediatamente a prepararse para la gran ceremonia para nombrar a un nuevo príncipe heredero. Inmediatamente envíe personas a la región divina del este a toda velocidad e invite a Yunche primero. Después de observar su reacción, prepararemos el resto en consecuencia. El rey del mar del infierno del norte había recibido sus órdenes y estaba a punto de irse cuando sintió un aura acercándose a ellos a una velocidad extrema. Este era el aura de uno de sus enviados de la corte. No tendrían tanta prisa si no hubiera pasado nada grande. Nan Wansen agitó una mano y la barrera se abrió instantáneamente. El enviado de la corte llegó al siguiente instante e inmediatamente se arrodilló en el suelo. Prescindir de las formalidades. ¿Qué pasa? Nan Wansen preguntó sombríamente. Los últimos 2 días también habían sido el período en que su mente era más sensible. Mi señor, acabamos de recibir noticias de que la miríada de 10 direcciones del reino del mar profundo cambian al dios del mar y al dios del mar del cielo acuático, han caído. Tanto Nan Wansen como el rey del mar del infierno del norte quedaron desconcertados por esta noticia. ¿Cómo murieron? Nan Wansen preguntó con voz sombría. ¿Fueron asesinados por personas de la región divina del norte? No, respondió el enviado de la corte. Los 2 grandes dioses del mar fueron asesinados por alguien y no hubo ni rastro de una feroz batalla cuando encontramos sus cuerpos. ¿Qué? Las expresiones de las 2 personas que habían permanecido tranquilas cuando se enteraron de la muerte de 2 grandes dioses del mar cambiaron instantáneamente cuando escucharon esas palabras. ¿2 dioses del mar habían sido asesinados? Eso es imposible, soltó el rey del mar del infierno del norte. Dada la fuerza de los dioses del mar, era difícil para ellos incluso morir, entonces, ¿cómo podría alguien haberlos asesinado sin dejar un solo rastro? ¿Quién los asesinó? Nan Wansen preguntó. No lo sabemos, respondió el enviado de la corte. 10 direcciones, el reino del mar profundo ya había sellado sus fronteras después de descubrir la muerte de Miriak Changeseago. Sin embargo, el mismo destino le había sucedido al dios del mar del cielo acuático, que había salido a investigar, menos de 20 horas después, por lo que el reino del mar profundo de las 10 direcciones no tuvo más remedio que divulgar la información e investigar a fondo el asunto. Nan Wansen y el rey del infierno del mar del norte intercambiaron miradas cuando una sorpresa no disimulada apareció en sus rostros. Capítulo 1763. El Changsen inmortalizado, 1. Nan Wansen dijo. Esto no puede ser verdad. Miriak Change y Aquatic Aven eran ambos maestros divinos de nivel 9. Dada su fuerza, la única forma de asesinarlos instantáneamente sería si alguien pudiera acercarse a 20 metros de ellos cuando sus guardias estuvieran abajo. Esa persona también habría tenido que ser capaz de reunir la fuerza suficiente para matarlos en un solo instante, incluso antes de que tuvieran la oportunidad de hacer circular su energía. Dada la fuerza de los dioses del mar, ¿quién podría acercarse a 20 metros de ellos sin ser notado? Además, una vez que alguien llegara al reino del Maestro Divino, obtendrían un poderoso cuerpo del Maestro Divino, que poseía sentidos extremadamente fuertes más allá de la comprensión de cualquier mortal. A menudo reaccionaban instintivamente antes de que pudieran pensar. Además de eso, este asesino tenía que ser capaz de desatar instantáneamente una explosión de poder tan increíble que podría matar a un dios del mar en un abrir y cerrar de ojos. Sigilo extremadamente fuerte y poder explosivo. La única persona en este universo que tenía incluso una pequeña posibilidad de lograr esto fue el dios de la estrella de la matanza celestial de la región este del reino estelar de la región oriental, murmuró Nan Wansen. Sin embargo, ella dejó este mundo hace mucho tiempo.
Incluso si hicieran una concesión ridícula e imaginaran que el dios de la estrella de la matanza celestial todavía estaba vivo, ¿necesitaría asesinar a alguien a quien se le otorgan sus poderes como el bebé malvado? También hay otra cosa a considerar, dijo Nan Feion. El alma divina de cada dios del mar está marcada con la marca del dios del mar, por lo que Kan Shitian definitivamente podría sentir sus muertes. Sin embargo, ¿nos estás diciendo que nadie sabe quién lo hizo? Esta noticia los había conmocionado y horrorizado, pero rápidamente se dieron cuenta de cuántos agujeros tenía esta información después de pensarlo un poco. El enviado de la corte respondió. Según las noticias que nos envió nuestro espía en el reino del mar profundo 10 direcciones, las venas profundas y las almas divinas de los dos grandes dioses del mar fueron selladas por su asaltante desde el comienzo de la confrontación. Después de que murieron, sus almas divinas selladas también fueron completamente destruidas. No había forma de que las huellas de sus almas se transmitieran al dios emperador Shitian. Nan Wansen y Nan Feion se congelaron al mismo tiempo antes de caer en un largo silencio. Lo primero que hizo el reino del mar profundo 10 direcciones cuando descubrieron la muerte repentina de uno de sus dioses del mar fue sellar sus fronteras. Este fue un movimiento que era demasiado común y comprensible. Incluso su reino del dios del mar del sur estaba haciendo todo lo posible para evitar que se filtraran las noticias de la muerte de dos de sus grandes reyes marinos. Después de todo, cualquier pérdida de la fuerza central de uno era un gran golpe para cualquier reino real. Sin embargo, una vez que descubrieron la muerte repentina del segundo dios del mar, el reino del mar profundo 10 direcciones eligió hacer público el asunto. Si no tuvieran realmente miedo, si estas muertes no hubieran sido demasiado extrañas e irregulares, ¿por qué habrían tomado esa decisión? ¿Se las arreglaron para descubrir qué poder o energía se utilizó para sellar sus venas profundas y almas divinas? Nan Wansen preguntó. No, respondió el enviado de la corte. El área que rodeaba los cadáveres de los dos dioses del mar había sido completamente borrada, pero no quedaban rastros. Sin embargo, una clara inquietud apareció en el aura del enviado del tribunal cuando su voz se volvió sombría inconscientemente. El espía más cercano al dios emperador Shitian nos envió algunas noticias que acababa de recibir. Se las arreglaron para detectar una aura draconiana muy débil en el área donde murieron los dos dioses del mar. Se detectó en un radio de 50 kilómetros y, aunque era muy tenue, también era de un nivel extremadamente alto. Los ojos de Nan Wansen y Nan Feion temblaron violentamente en el mismo momento. Nan Feion extendió una mano violentamente mientras levantaba físicamente al enviado de la corte en el aire. ¿Estás seguro de que esta noticia es cierta? El enviado de la corte logró mantener la compostura. Sacudió la cabeza y respondió. Este sirviente no se atreve a confirmar la noticia. Sin embargo, esta fue la noticia que la señora nos envió. El espía del que había hablado, el espía que estaba más cerca del emperador dios Shitian no era otro que uno de los tres amados concubinas del rey del mar profundo Kan Shitian. Si este asunto era cierto, entonces la verdad que yacía oculta detrás de esto ya les causó escalofríos antes de que descubrieran de qué se trataba. Para poder asesinar silenciosamente a dos grandes dioses del mar sin dejar rastros. Incluso Nan Wansen no podía pensar en nadie que pudiera lograr tal hazaña. Pero si fuera el monarca dragón, ¿quién se atrevería a decir que no podría hacerlo? Casualmente, el monarca dragón resultó estar desaparecido en circunstancias extremadamente peculiares en este mismo momento. ¿Por qué haría él tal cosa? No es posible. Nan Feion arrojó al enviado de la corte. No recuerdo que el reino de las 10 direcciones del mar profundo haya tenido conflictos o enredos con la raza dragón. Esto podría muy bien ser una pista deliberadamente dejada atrás para engañarnos. Incluso si era algo diseñado para engañarlos, los perpetradores tenían que obtener primero una aura draconiana que fuera de un nivel lo suficientemente alto. Feion, dijo Nan Wansen con voz sombría. Además de lo que acabamos de discutir, quiero que vayas personalmente y confirmes la autenticidad de esta noticia. Minnesota. Nan Feion gruñó mientras asentía con la cabeza. Se fue rápidamente después de eso. Las noticias que habían llegado del reino del mar profundo 10 direcciones realmente desafiaron toda lógica. Sin embargo, cuando la única pista que existía era un rastro que todos reconocían, algo que había sido verificado por el reino del mar profundo de las 10 direcciones, entonces no importa cuán ridícula o absurda pareciera esta pista, ya había plantado una semilla de duda y sospecha.
en sus corazones. Una vez que se había plantado una semilla de duda en el corazón de una persona, muchas cosas les parecerían sutilmente diferentes. El reino del cielo eterno. Yun-che había robado la patria ancestral del cielo eterno y la perla del cielo eterno, pero parecía no tener intención de reconstruir el lugar. Permitió que permaneciera en ruinas. Después de todo, este lugar estaba lejos de su destino final. De hecho, era solo una morada temporal. En los últimos días, cientos de reyes del reino superior de la región divina del este habían venido a arrodillarse ante Yun-che y declararle su lealtad. Todos ellos habían sido marcados con esa marca oscura que nunca podría ser borrada después de eso. También había reyes de reinos superiores que habían elegido huir, pero eran pocos y distantes. Después de todo, cada rey del reino superior había heredado vastas propiedades ancestrales y no tendrían más remedio que abandonar estas posesiones ancestrales si huían, dejando un nombre que sería maldecido por todas las generaciones. Si ese fuera el caso, preferirían doblegarse la rodilla a la oscuridad. Al menos a los ojos del mundo, esta sumisión humillante parecía ser por la paz del mundo. A medida que el límite de 7 días que Yun-che les había otorgado se acercaba lentamente, los reinos estelares superiores que aún no habían declarado su lealtad hacia él, comenzaron a experimentar disturbios civiles incluso sin la advertencia de la región divina del norte. El malestar creció tanto en algunos de estos reinos estelares superiores que los ciudadanos declararon que elegirían un nuevo rey si su rey del reino se negaba a ir al reino del Dios del cielo eterno. En el quinto día, el reino de un reino estelar que todos admiraban finalmente llegó. El rey del reino aleros sagrados, Luo Shangchen. El reino de los aleros sagrados había sido el incuestionable reino estelar número 1 debajo de los reinos del rey en la región divina del este. Su rey del reino, Luo Shangchen, era extremadamente fuerte y su sucesor, Luo Changsheng, brilló con tal brillantez que iluminó el mundo. Incluso tenía el potencial de alcanzar el nivel de los emperadores de Dios en el futuro, y un Luo Wuxie para guiarlo. Sin embargo, cuando la región divina del norte invadió, el reino de los aleros sagrados, una de las fuerzas clave que podría ayudar a la región divina del este a cambiar el rumbo de la batalla, no hizo nada durante toda la invasión. Ni siquiera respondieron a ninguno de los gritos de ayuda que les enviaron. Su apariencia actual causó que los practicantes profundos jadearan con una pena ilimitada. Luo Shangchen se unió con el gran anciano de Oliaves. Cuando Yun-che lo vio, sus ojos comenzaron a estrecharse cuando una luz fría que era claramente diferente de antes comenzó a irradiarse de sus ojos. Luo Shangchen comenzó a caminar lentamente hacia Yun-che. Después de eso, se arrodilló ante él como todos los demás reyes del reino lo habían hecho. Oliaves Luo Shangchen saluda al maestro del diablo. A partir de hoy, el reino del alero santo promete tomar al maestro del diablo como nuestro gobernante. Este voto ha sido testigo de toda la creación y nunca lo traicionaremos. Ahora que se había arrodillado ante Yun-che e hizo ese voto, los 3 grandes reinos estelares de la región divina del este, el reino de los aleros sagrados, el reino de la luz glaseada y el reino del cielo cubierto, habían doblado la rodilla hacia la oscuridad. Esto también mostró que toda la región divina del este había capitulado a la oscuridad. Yun-che miró a Luo Shangchen por un momento antes de que repentinamente arremetiera con una patada. Explosión. Esta patada fue increíblemente pesada, fue prácticamente lo suficientemente fuerte como para causar un deslizamiento de tierra. Luo Shangchen no se atrevió a hacer circular ninguna energía para defenderse del golpe, por lo que fue enviado a volar. Voló por el aire durante 5 kilómetros completos antes de que su espalda se estrellara fuertemente contra la superficie de una barrera que lo desvió violentamente hacia el suelo. Yacía boca abajo en el suelo, la sangre manaba de todos los orificios de su cabeza. Pero no mostró ningún enojo ni hizo ningún intento de ponerse de pie. Se postró en el suelo una vez más, sabía que este era el tratamiento que merecía. Había sido el primer rey del reino de la región oriental en dar un paso al frente para obedecer la voluntad de los emperadores de los dioses en las fronteras del caos primigenio. Después de todo, las quejas que Yun-che tenía con Luo Changsheng y Luo Wuxie, así como con los que tenían con él, hicieron que Luo Shangchen fuera el que deseaba la muerte de Yun-che más que cualquier otro rey del reino reunido aquí. Yun-che extendió una mano y señaló sus propios pies. Rastrear aquí. Maestro de secta, el gran anciano del santo alero extendió una mano, pero no se atrevió a avanzar para ayudar a Luo Shangchen a ponerse de pie. De hecho, ni siquiera se atrevió a hacer un solo sonido más allá de su título.
Los ojos de Luo Shangchen le indicaban desde lejos que no debía hacer ningún movimiento precipitado. Luo Shangchen guardó silencio. Apenas mostró dudas cuando comenzó a gatear hacia adelante sobre sus manos y rodillas sin ninguna fuerza profunda para sostenerse. Sabía que la única forma de preservar el reino de los aleros sagrados era sufrir suficiente humillación, hasta el punto de que su dignidad se convirtiera en polvo. En la región divina del este, era un rey del reino que reinaba por encima de todos los demás reyes del reino, pero lo que le sucedió en este momento fue una humillación absoluta, una humillación que excedía con creces todo lo que sus compañeros reyes del reino habían sufrido, una humillación que incluso un mortal no ser capaz de soportar. Sin embargo, en comparación con los golpes que había sufrido en los últimos días, esto apenas le hizo cosquillas. Lentamente se arrastró hacia Yunche mientras Yunche e innumerables practicantes profundos de la región divina del este observaban. La distancia que había cubierto en un abrir y cerrar de ojos ahora parecía interminablemente larga. Solo había recorrido medio kilómetro cuando habían pasado 7 minutos. En este momento, una transmisión de sonido de un enviado divino de Burning Moon sonó en los oídos de Yunche. Sus cejas se hundieron ligeramente antes de soltar una risa fría y apagada. Déjalo entrar. También fue en este momento que todos los comedores de luna y brujas en el reino de Dios del cielo eterno miraron a un lado. Porque la persona que acababa de llegar estaba, sorprendentemente, irradiando el aura de un maestro divino de nivel 7. Luo Shangchen, que estaba arrastrándose hacia Yunche, se congeló de repente cuando sus ojos se estremecieron violentamente. Nadie estaba más familiarizado con este aura que él. Luo Shangchen. No, este fue el vil engendro de Luo Wuxie y ese campesino Nindankin del reino inferior. El principal culpable de la muerte de su esposa y su hijo. La figura de Luo Changsheng pronto se disparó desde lejos, apareciendo dentro de la proyección para la audiencia. Todavía vestía túnicas blancas como la nieve que revoloteaban elegantemente, y aterrizó ante Yunche y el resto de los expertos de la región norte. Oli Aves Luo Changsheng saluda al maestro del diablo de la región norte. Le dio a Yunche una simple reverencia que no era servil ni dominante. Mientras decía esas palabras, sus ojos parecían moverse sutilmente hacia la gran formación de proyección activada. Nadie sabía si esto era deliberado o no, pero no se había dirigido a Yunche como el maestro del diablo. Se había dirigido a él como el maestro del diablo de la región del norte. Bueno, si no es el joven maestro Changsheng. Yunche ni siquiera miró a Luo Changsheng directamente ya que su poder diabólico se desbordó. ¿Cómo podría mencionar a Luo Changsheng en el mismo aliento que ahora? ¿Viniste aquí para acompañar a tu padre real en su actuación? La palabra rendimiento era extremadamente insultante, pero la cara de Luo Changsheng permaneció tranquila e impasible. Él respondió. No, las acciones del padre real representan la voluntad del reino de los aleros sagrados. Pero yo, Luo Changsheng, he venido aquí por mi propia voluntad de someterme al maestro del diablo. En cuanto a mi sinceridad, creo que definitivamente te satisfará. Luo Shangchen miró a Luo Changsheng por el rabillo del ojo, su corazón latía violentamente en su pecho. Desafortunadamente, no había forma de que pudiera actuar en tal situación y era aún menos probable que exponga el gigantesco escándalo del reino de los aleros sagrados para que el mundo lo vea. Buena, muy buena. Yunche dio una risa sorda. Pensar que te adaptarías tan fácilmente a tus nuevas circunstancias, realmente haces honor a tu nombre como el famoso joven maestro Changsheng. Sin embargo, debes esperar a que tu padre real termine de mostrar su sinceridad antes de hacer algo. Por supuesto. Luo Changsheng se inclinó hacia Yunche nuevamente antes de pararse a un lado. Cuando levantó la cabeza para mirar a Luo Shangchen, no había una sola ondulación en sus ojos. Después de una breve pausa, Luo Shangchen continuó arrastrándose hacia Yunche. Cada largo que se arrastraba hacia adelante a lo largo de este tramo interminablemente largo de 5 kilómetros era una señal de vergüenza y desgracia que nunca sería borrada. Ya no podía escuchar ninguna de las voces además de él claramente y su visión seguía balanceándose. Sin embargo, se negó a mirar en la dirección de Luo Changsheng ni siquiera por un instante, incluso después de que su visión se había vuelto borrosa. Finalmente, después de lo que parecía una vida, había usado sus propias manos y rodillas para volver a los pies de Yunche. Lo que estaba detrás de él era su vida de gloria y honor, todo se había convertido en polvo. Ka. 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 Yunche aplaudió lentamente mientras una leve sonrisa aparecía en su rostro.
Elogió a Ludo Shangchen. De hecho, eres digno de ser el rey del reino de los aleros sagrados, tu postura mientras te arrastras hacia mí no es algo que ningún animal pueda imitar. Simplemente llena mi corazón de calidez y alegría. De hecho, no me queda más remedio que aplaudir y suspirar con admiración. Cuando terminó de aplaudir, arremetió con otra patada, que se conectó sólidamente con la cabeza de Ludo Shangchen. Ludo Shangchen todavía no circulaba ninguna energía para bloquear el golpe, por lo que fue enviado a volar una vez más. Esta vez, una larga flecha de sangre salió disparada de su boca e incluso se mezclaron algunos de sus dientes. Explosión. Ludo Shangchen se estrelló contra el suelo lejos de Yunche. Había estado volando una vez más varios kilómetros. Mientras lentamente se arrodillaba, la voz tranquila y sombría de Yunche resonó en sus oídos como la voz de un demonio. Dado que el Oli Aves Real King es tan hábil en este arte, ¿por qué no gatear aquí una vez más y darle más alegría a la gente del mundo? El gran anciano de Oli Aves temblaba de pies a cabeza. Ludo Shangchen, inconscientemente, comenzó a apretar los puños. A pesar de que había estado preparado para soportar cualquier humillación, su corazón y su alma todavía estaban espasmos de ira en este momento. Por favor, espere un momento. De repente sonó una voz en un momento inoportuno. Luo Changsheng dio un paso adelante, pero antes de que pudiera terminar de hablar, una sombra negra ya se había disparado hacia él. Se movió tan rápido que Luo Changsheng ni siquiera pudo comenzar a esquivarlo, a pesar de su cultivo. K. Con un fuerte chasquido tan fuerte que amenazaba con partir los tímpanos, Luo Changsheng fue enviado volando a la distancia. Los brazos de Ian Tre se retiraron a su túnica negra cuando sus cejas se hundieron y habló con voz fría. Cuando el maestro está hablando, una chica como tú está lejos de estar calificada para interrumpirlo. Esta fue una bofetada que había sido entregada por un ancestro de llama. Si se tratara de la mayoría de las personas, incluso sus almas habrían sido destrozadas por esa bofetada. Luo Changsheng volteó su cuerpo y un lado de su rostro estaba rojo como la sangre, pero no había sorpresa ni enojo en su rostro. En cambio, se inclinó hacia Yunche y dijo: fui grosero e impetuoso, sin embargo, le suplico al maestro del diablo que me conceda una bondad. Yunche miró a un lado. Espero que el maestro del diablo me permita magnánimamente completar el resto del viaje en nombre de mi padre real. Él inclinó la cabeza respetuosamente, pero se podía escuchar su voz tranquila. Capítulo 1764. El Changsheng inmortalizado, 2. Las palabras de Ludo Changsheng conmovieron los corazones de innumerables practicantes profundos de la región oriental. Ludo Changsheng levantó la cabeza para mirar a Ludo Changsheng mientras gritaba: Scram. Date prisa, y vete. A los ojos del mundo, sin duda, Ludo Changsheng estaba tratando de proteger a Ludo Changsheng de sufrir cualquier humillación. Solo las personas del reino de los aleros sagrados entendieron el dolor y la rabia en su voz. Ja 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 ja. Yunche soltó una gran carcajada antes de decir: parece que tu padre real no aprecia tu amabilidad. Pero si lo aprecia o no es asunto suyo, porque ¿cómo podría soportar desperdiciar su muestra de piedad filial? Si no puedes reemplazarlo, entonces puedes hacerlo junto a él. Después de todo, ustedes dos son padre e hijo. Puso gran énfasis en las palabras padre e hijo y su sonrisa fue profundamente burloncia. En este momento, todos los del reino de los aleros sagrados se sorprendieron por la sensación de que Yunche sabía toda la verdad detrás de su relación de padre e hijo. Bien. Luo Changsheng no trató de luchar por más favores. Simplemente le hizo una reverencia respetuosa a Yunche y dijo: gracias por su amabilidad, maestro del diablo. Después de que terminó de hablar, se dirigió silenciosamente al lado de Luo Shangchen y se puso de rodillas a su lado. Piérdase. Luo Shangchen extendió violentamente una mano hacia Luo Changsheng. Luo Changsheng no trató de defenderse, pero Qi Yao de repente levantó una mano. Ella selló el poder de Luo Shangchen mientras hablaba con una voz alegre. Santo Rey de los Aleros, es raro que tu hijo haga tal muestra de piedad filial. Está dispuesto a compartir toda la gloria y la vergüenza contigo. Rechazarlo así es bastante desagradable. Dentro de la región divina del norte, la autoridad de Qi Yao fue superada solo por la de Yunche. A pesar de que miles de olas se estrellaban en el corazón de Luo Shangchen, aún se mordió el labio y lo soportó, ya había sufrido tanta humillación, así que ¿cómo podría arriesgar la seguridad de su secta por un ataque de pique?
Se mantuvo en silencio y simplemente bajó la cabeza, reanudando su rastreo hacia Yunche una vez más. Como el rey número uno de la región divina del este, había pensado morir gloriosamente en la batalla. Cuando el emperador Diablo regresó al mundo, incluso había pensado en tirar su vida a ciegas. Sin embargo, nunca había imaginado que estaría dispuesto a soportar tal humillación, porque Yunche sabía que esto era mucho más duro para él que la muerte. Entonces, aunque las acciones de Yunche fueron superficialmente magnánimas, las intenciones detrás de estas acciones fueron más crueles. Esta era la forma más cruel de vengarse de Luo Shangchen. Pero, ¿quién era exactamente el culpable de su situación actual? Los otros dos grandes reinos estelares superiores en la región divina del este, el reino de la luz glaseada y el reino del cielo cubierto, se habían quedado con sus cuerpos y dignidades intactos. De hecho, de ahora en adelante, su estado en la región divina del este sería mucho mayor que nunca. Sin embargo, había algo aún más trágico e irónico que esto. La razón principal por la que había sido la primera persona en levantarse y condenar a muerte a Yun Che, que también fue motivo de humillación hoy, fue por los conflictos de Yun Che con Luo Changsheng y Luo Wuxie, las dos personas que ahora más odiaba en su vida. Qué irónico y ridículo. Luo Changsheng copió sus acciones mientras se arrastraba detrás de él. Cuando dos personas estaban siendo avergonzadas al mismo tiempo, la sensación de humillación se redujo inconscientemente en más de la mitad. Con cada paso y respiración que daba, podía sentir claramente el aura de Luo Changsheng. Si los eventos de los últimos días nunca hubieran sucedido, entonces esta experiencia extremadamente humillante podría haberse convertido en el recuerdo más preciado para él con la participación voluntaria de Luo Changsheng. Sería algo que nunca olvidaría. Sin embargo, todas las cosas más crueles del mundo parecían estar lloviendo sobre su cabeza al mismo tiempo, haciéndolo sentir atrapado en una pesadilla implacable. Los ojos de Qibu Yao se posaron sobre Luo Changsheng por varias respiraciones antes de que ella apartara su mirada de él. Sin embargo, tampoco se molestó en advertir a Yunche. Porque no había necesidad de hacerlo. Cuando finalmente regresó al lugar donde Yunche estaba sentado, Luo Shangchen se inclinó hacia él y dijo: soy consciente de que el crimen que cometí en ese momento es imperdonable, por lo que todos en mi reino de los aleros sagrados definitivamente tallarán la amabilidad del maestro del diablo. Nuestras vidas en nuestros corazones. Nuestra lealtad nunca flaqueará. Justo cuando terminó de jurar ese voto de lealtad, de repente sintió una profunda energía surgir detrás de él. En el siguiente instante, un rayo fatal de luz fría se condensó en el aire mientras apuntaba hacia Yunche. Luo Shangchen fue atrapado completamente desprevenido, por lo que la ola de energía lo hizo a un lado instantáneamente. El rayo de luz fría atravesó el espacio mientras se dirigía directamente a la garganta de Yunche, un par de ojos viciosos que se parecían a los de un lobo hambriento lo miraban desde detrás de ese ataque. El largo cabello de Yunche ondeaba en el aire, pero su cuerpo no se había movido ni una pulgada. Un sonido amortiguado resonó en el aire cuando Luo Changsheng saltó hacia adelante y lanzó una espada corta al congelado Yunche. Pero la mano marchita de Ian Wan apareció y agarró la hoja de la espada. Ninguna sangre goteó del brazo de Ian Wan y Luo Changsheng sintió como si todas las montañas del mundo estuvieran presionando su espada corta. No podía moverlo ni un milímetro y el poder contenido dentro de la espada había comenzado a desvanecerse como una marea en retroceso. ¡Qué broma! Si los tres ancestros de llama permitieran que incluso un pelo en la cabeza de Yunche fuera dañado en su presencia, no podrían vivirlo. Yunche levantó lentamente la cabeza para mirar a Luo Changsheng, que apretaba los dientes con ira. Había cierta decepción en sus ojos cuando dijo: ¿eso es todo? Explosión. La garra fantasma de Ian Tuo se estrelló contra el pecho de Luo Changsheng. Soltó un gruñido sordo cuando la espada corta voló de su mano. Fue enviado al instante a volar, pero el cuerpo de Ian Tre apareció extrañamente en el aire sobre él mientras lo pisoteaba con fuerza brutal. Auge. Una gran explosión atravesó el aire cuando el suelo se fracturó por el impacto y una gran bocanada de sangre salió de la boca de Luo Changsheng. Este cambio repentino conmocionó a toda la región divina del este. Si alguien alcanzara el cultivo de un maestro divino de nivel 7, serían vistos como dioses entre los hombres en cualquier región divina, en cualquier lugar.
Sin embargo, el séquito de Yunche estaba formado por los tres ancestros de llama, que formaron un círculo protector a su alrededor, la reina del diablo, el emperador de llama y una camarilla de brujas, comedores de la luna y diablos de llama. Luo Changsheng, que una vez había sido incomparablemente brillante, había perdido todo su deslumbramiento en presencia de tales luminarias. Incluso el propio Yunche se había vuelto lo suficientemente poderoso como para incinerar al honorable Taiyu con una sola mano. ¿Cómo podría Luo Changsheng alguna vez esperar matarlo? ¿Había perdido la cabeza? Ah. Los ojos de Luo Changsheng se pusieron rojo escarlata. A pesar de que se enfrentó a los tres ancestros de llama, personas que eran lo suficientemente poderosas como para reprimir a cualquier dios emperador, no mostró un miedo en absoluto. Soltó un rugido furioso mientras quemaba cada parte de su esencia de sangre para lanzar su ataque final. Una tormenta que incluso podría romper dimensiones separó violentamente de su cuerpo. La tierra y el espacio que rodeaban a Luo Changsheng comenzaron a desintegrarse lentamente. Un largo rastro de sangre fluyó detrás de él cuando escapó por la fuerza de la supresión de Ian Tre. Sin embargo, no aprovechó esta oportunidad para huir. En cambio, sacó otra espada corta y comenzó a verter locamente toda su energía en ella. Dentro de la tormenta, la espada corta salió como una estrella fugaz desesperada mientras se elevaba hacia Yunche. Sin embargo, Ian Wan destrozó esa estrella fugaz en el siguiente instante con una sola bofetada, dejando atrás las brasas de luz y la tormenta fuera de control. Explosión. Explosión. El sonido de dos enormes explosiones se mezclaron entre sí cuando las garras fantasmas de Ian Tuo y Ian Tre se estrellaron contra el cuerpo de Luo Changsheng al mismo tiempo. Dado su cultivo, Luo Changsheng todavía pudo luchar contra los antepasados de llama. Todo su poder y enfoque se concentraron en Yunche, por lo que ni siquiera se había molestado en poner las defensas más básicas. Bajo los incomparablemente terribles poderes de llama débil de dos antepasados de llama, la cara de Luo Changsheng perdió instantáneamente todo el color. La sangre brotaba de todos los orificios de su rostro mientras más que la sangre explotaba de su cuerpo en más de una docena de lugares. Se estrelló contra el suelo como una roca que cae. Changsheng. En este momento, Luo Changsheng finalmente despertó de su ensueño. Rugió con voz ronca mientras intentaba lanzarse hacia adelante, pero alguien lo había abrazado firmemente. El gran anciano del santo alero lo agarró con fuerza, sacudiendo vigorosamente su cabeza hacia él. Luo Changsheng yacía flácido en el suelo mientras tosía dolorosamente bocados de sangre. Al principio, la sangre que fluía de su boca había sido de color rojo brillante, pero lentamente había comenzado a volverse negro intenso, un color que combinaba con la complexión de su rostro. No trató de regular su energía y sangre ni suplicó piedad. Levantó la cabeza con orgullo en el aire y contempló la gran formación de proyección. Cuando se enfrentó a todos los practicantes profundos en la región divina del este, rugió con voz ronca. Ustedes cobardes, ¿por qué ninguno de ustedes se defendió? Sus reyes del reino, están siendo humillados por estos demonios como perros, esta es una desgracia que todos ustedes soportan, ¿por qué no se defienden? ¿Por qué en realidad se sienten cómodos? Profundos practicantes de la región divina del este, han perdido incluso los últimos pedazos de su espíritu de lucha y fortaleza intestinal. Esos ojos llenos de ira e indignación, esos gritos llenos de sangre, sacudieron cada rincón de la región divina del este. Changsheng, cállate. Cállate. Luo Changsheng rugió con voz temblorosa. Se lanzó hacia adelante y cayó de rodillas pesadamente frente a Yunche. Él habló con una voz profundamente aterrorizada. Maestro del diablo, no le enseñé bien a mi hijo. Changsheng sufrió un gran revés recientemente y perdió el juicio. Por la gran ofensa que cometió hace un momento, yo, personalmente paralizaré su cultivo y lo encerraré en el reino de los aleros sagrados por el resto de su vida. Prometo que nunca dará medio paso fuera de la secta del alero santo hasta el día de su muerte. Por favor, ten piedad y perdona su vida, por favor. Las lágrimas corrían por su rostro mientras decía esas palabras y golpeaba su cabeza contra el suelo como si estuviera tratando de aplastar el ajo con ella. En un abrir y cerrar de ojos, su frente se había ensangrentado. No te necesito, para rogar por mi vida. Luo Changsheng gritó con voz ronca. Yo, Luo Changsheng, preferiría morir, que capitular como tú, grupo de cobardes sin espinas. Ahí ya. Qibu Yao suspiró antes de que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Ella murmuró para sí misma.
Está tratando de usar su propia muerte para despertar los fuegos de la rebelión dentro de los corazones de todos los que viven en la región divina del Este. No es una mala idea, pero es una lástima, que todavía sea demasiado ingenuo. Jijiji. Las palabras orgullosas e inflexibles de Ludo Changsen causaron que Ian Tuo se riera. Ah, su discurso es simplemente demasiado conmovedor. Incluso un viejo fantasma como yo de repente se siente conmovido a llorar. Explosión. De repente, una sombra negra brilló en el aire y la garra fantasma de Ian Tuo atravesó el pecho de Luo Changsen como si fuera una tabla de madera podrida. Le había dado un golpe final y fatal a un verdadero genio incomparable que había hecho historia en el reino de Dios una y otra vez. Los ojos de Luo Changsen se hincharon mientras caía lentamente al suelo. Changsen. El agudo aullido de miseria de Luo Changsen atravesó los oídos de todos. Ian Tuo sacó casualmente su garra fantasma del pecho de Luo Changsen. Justo cuando estaba a punto de romper su cuerpo en pedazos, la figura diabólica de Kibu Yao repentinamente apareció al lado de Luo Changsen. Una sola palma golpeó a Llama 2 a un lado mientras recogía a Luo Changsen, su alma demoníaca directamente invadiendo su alma colapsada. Ian Tuo se enfureció. Estaba a punto de atacar nuevamente cuando se dio cuenta de que era la reina del diablo quien lo había empujado a un lado. Apresuradamente retiró tanto su poder como su cuello. La primera regla de supervivencia de los ancestros de llama. Si golpeaban violentamente a cualquiera de los hombres del maestro del diablo en un ataque de pique, no habría ningún problema en absoluto, pero no podrían tocar ni siquiera gritar a ninguna de las mujeres a su lado. Kibu Yao retiró su alma demoníaca en el siguiente instante mientras arrojaba impacientemente a Luo Changsen. Dio la casualidad de aterrizar junto a Luo Changsen. Yun Che había observado todo el proceso con ojos fríos, sin haber dicho una sola palabra. Changsen, Changsen. Luo Changsen se arrojó sobre Luo Changsen mientras abrazaba su cuerpo manchado de sangre. Cuando sintió que su vida se desvanecía, las lágrimas de sangre comenzaron a correr por su rostro. Si no hubiera habido un vínculo profundo entre él y Luo Changsen, ¿por qué se habría hecho pedazos cuando descubriera la verdad? Luo Changsen era claramente un bastardo, y un bastardo a quien Luo Wuxie había usado para vengarse de él, pero cuando Luo Changsen lo vio recibir ese golpe fatal, le rompió el corazón y el alma, sacudiéndolo con un dolor inimaginable. El brazo de Luo Changsen se estaba moviendo. Estaba usando toda su fuerza restante para estirarla hacia Luo Changsen mientras susurraba con una voz que era tan suave y débil como el canto de una hormiga. Padre real, yo, seguiré adelante. El cuerpo entero de Luo Changsen se estremeció y le resultó difícil hablar mientras sofocaba sus sollozos. Soy Luo Changsen, murmuró. Soy el hijo del padre real, el joven maestro de Oliaves, no soy un bastardo. Luo Changsen cerró los ojos y susurró suavemente. Así es, definitivamente eres Changsen. Eres el orgullo del reino de los aleros sagrados, hijo mío. Pase lo que pase, siempre serás el hijo del que estoy más orgulloso. Cuando la luz en sus ojos comenzó a desvanecerse, Luo Changsen pareció sonreír. Miró la gran formación de proyección en el cielo y sintió como si pudiera ver innumerables ojos que lo miraban. Una pequeña sonrisa torció sus labios mientras susurraba. Así, todos, me recordarán, Luo Changsen. Recordarán que, yo soy, Luo Changsen. Esa leve sonrisa se congeló en su rostro cuando los cielos grises se reflejaron en sus ojos. Cuando todos eligieron la rendición, una rendición que había sido completamente vergonzosa y vergonzosa por eso, Luo Changsen, el que tenía el mayor talento y el futuro más deslumbrante, el que debería haber atesorado su vida por encima de todo, había optado por morir. ¿Qué enviar? Todo lo que hizo antes de su muerte, cada grito ronco, quedaría profundamente grabado en los recuerdos de todos los practicantes profundos de la región divina del Este. Todos recordarían para siempre, que él era Luo Changsen. Cuando sintió claramente los últimos rastros de la vida de Luo Changsen escaparse, cada músculo del cuerpo de Luo Changsen comenzó a deformarse y a tener espasmos, e incluso su alma se convulsionaba. A veces se sentía completamente vacío, pero incluso ese vacío estaba acompañado por un dolor violento que nunca antes había sentido. Levantó el cuerpo de Luo Changsen, con los ojos vacíos, y se alejó lentamente. Sus pasos eran tan pesados como los de un hombre frágil y antiguo, y parecía haber olvidado por completo que no había recibido la marca oscura de Yun Che. De hecho, incluso se había olvidado de pedirle permiso para irse.
Yunche no dio ninguna orden para detenerlo y nadie dio un paso adelante para detenerlo ellos mismos. Yunche se dio la vuelta y envió una transmisión de sonido a Kibu Yao. ¿Buscaste en sus recuerdos? Sí, respondió Kibu Yao. Originalmente pensé que él estaría al tanto del paradero de Ludo Wuxie, pero para mi sorpresa, no lo estaba. Esta mujer loca sigue siendo una amenaza, una que no es significativa ni puede ignorarse. Aunque no había obtenido ninguna noticia de Ludo Wuxie, había obtenido otra información. Yunche no siguió adelante con el asunto. Ah, qué pena. Kibu Yao miró en la dirección en que Luo Shangchen se había ido. Ella dejó escapar un suspiro sombrío antes de gritar suavemente dos nombres. Hieshin, Hielin. Hieshin y Hielin aparecieron detrás de ella al mismo tiempo que se inclinaban ante ella y esperaban sus órdenes. Eliminé la secta del alero sagrado, dijo Kibu Yao con indiferencia. Sí. Hieshin y Hielin recibieron sus órdenes y se fueron. Capítulo 1765. Profecía abisal. Después de que Ludo Shangchen se fue, Yan Tianxiao de repente dejó escapar un suspiro. Había escuchado sobre este Ludo Changsheng hace mucho tiempo. Se suponía que era un talento joven y extraordinario. Después de ver al hombre con mis propios ojos, ahora puedo decir que era un poco tonto e ingenuo, pero no sin una columna vertebral. Siempre es una pena perder a una persona así. ¿Columna vertebral? Kibu Yao sonrió. Emperador Yama, no pensaste que preferiría morir antes que someterse a la oscuridad, ¿verdad? Yan Tianxiao la miró con signos de interrogación en la cabeza. Kibu Yao explicó. Desde el momento en que nació, Luo Changsheng era conocido como el hijo del rey del reino de los aleros sagrados y el discípulo de Luo Wuxie. Su talento no tenía precedentes, y se convirtió en el joven maestro de Oliaves a una edad muy temprana. Se podría decir que nació con una cuchara de plata que otra persona no se atrevería a soñar en 100 vidas. La muerte le da miedo, por supuesto, pero lo que lo asusta aún más es perder las cosas que lo convirtieron en lo que era hoy, y peor aún, hacer que se conviertan en la eterna vergüenza de su vida. Si hubiera elegido mantenerse con vida, nunca habría podido regresar al reino de los aleros sagrados. Luo Shangchen lo odiaría para siempre, y era solo cuestión de tiempo antes de que el mundo se enterara de su vergüenza. Por eso eligió la muerte. Con este acto, el odio de Luo Shangchen hacia él se desvanecería, dejando solo tristeza y el vínculo que habían forjado. El reino de los aleros sagrados no anunciaría la verdad al mundo, y el mundo lo recordaría para siempre como Luo Changsheng, no el nombre verdadero que quisiera que alguien supiera. Yan Tianxiao frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Kibu Yao sacudió la cabeza con una sonrisa. Me detendré aquí. Está muerto, y no veo ningún beneficio en exponer la verdad y destruir el orgullo que dio su vida para proteger. Yan Tianxiao parecía pensativo, pero no preguntó nada más. Kibu Yao se volvió y comentó por última vez. Supongo que su elección fue inteligente, pero también expuso la fragilidad del hombre. ¿Qué puedes hacer? Su vida era demasiado fácil. Aunque Kibu Yao había elegido no exponer la vergüenza de Luo Changsheng, eso no significaba que ella se compadeciera de él en lo más mínimo. Luo Changsheng había usado la muerte para proteger su secreto y grabar el nombre Luo Changsheng en el corazón de todos. Esto también significaba que él era el hijo de su padre de principio a fin. Un noble que menospreciaba a los habitantes de los reinos estelares inferiores desde el fondo de su corazón, y un supremacista que preferiría morir antes que ser recordado como el hijo de un hombre de clase baja. Un bastardo. En otras palabras, preferiría morir antes que reconocer a su padre biológico. Parecía haber olvidado que Yun Che, el hombre que puso de rodillas al reino de los aleros sagrados, era de un origen más humilde que él. Región Divina del Este, Reino Misterio Celestial. El reino misterioso celestial era el reino estelar superior más exclusivo de toda la región divina del este, sin excepción. Tenía el territorio más pequeño y los practicantes profundos más débiles de todos los reinos estelares superiores, y solo tenía una secta con menos de 1000 discípulos, la secta del misterio celestial. No solo eso, fue visto como un terreno sagrado especial en todo el reino de Dios. Cada año, la mayoría de los visitantes llegaron a la región divina del Este expresamente para visitar el reino misterioso celestial. Hoy, la región divina del Este se había puesto patas arriba, y era hora de que el reino estelar superior, el reino misterio celestial, decidiera su destino. Los tres ancianos del misterio celestial.
Moyu, Mouen y Mozi, estaban actualmente sentados en la parte delantera del templo del misterio celestial. Un grupo de discípulos, de hecho, todos los discípulos de la secta del misterio celestial, estaban arrodillados frente a ellos. Vete, dijo Moyu en un tono largo y pesado. Sus manos estaban presionadas juntas, y su expresión estaba completamente en blanco. Los antepasados mayores, suplicó entre lágrimas el líder de los discípulos, por favor, no nos persigan. El reino misterioso celestial no tiene una fuerza de combate, y no somos una amenaza para el maestro del diablo. Además de eso, la mayoría de los reinos estelares superiores ya se han rendido a él. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? No tiene nada que ver con eso, dijo Moyu con indiferencia. Salir. Por favor, vengan con nosotros, antepasados mayores. Podemos ir a la región divina del oeste. Seguramente nos recibirán a nosotros y a nuestro poder divino misterio celestial con los brazos abiertos. Ya no habrá una secta del misterio celestial ni el poder divino del misterio celestial. Mozi repitió la declaración despiadada que había dejado sin palabras a todos los discípulos del misterio celestial. A partir de este día, nunca más te volverás a llamar discípulo del misterio celestial, ahora vete. Al final, los tres ancianos del misterio celestial aparecieron tan pedregosos como siempre. Al ver que su último intento de cambiar las mentes de sus antepasados mayores fue inútil, los discípulos del misterio celestial se inclinaron profundamente y dijeron: Gracias, cuidado, antepasados mayores. Se dispersaron y dejaron el reino así como así. Hace mucho tiempo, el reino del misterio celestial se desbordaría de personas con la esperanza de echar un vistazo al destino para su propio beneficio. Hoy, Moyu, Mouen y Mozi fueron los únicos que quedaron en el reino tranquilo y desolado. ¡Ay! Moyu abrió los ojos y miró el cielo oscuro. Él dijo: La voluntad de los cielos es impredecible, y el destino puede cambiar en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos obtener un momento de misterio celestial? Mouen preguntó: ¿Cómo crees que pesará la balanza? ¿Crees que hemos llevado vidas virtuosas o pecaminosas? Somos pecaminosos. Mozi dio su respuesta. Quizás el acto mismo de descubrir un misterio celestial fue un pecado desde el principio. Mouen levantó la mano y convocó al canon del dios del misterio celestial. Juntos, los tres ancianos del misterio celestial fusionaron su fuerza y abrieron el libro de profecía una vez más. Cuando aparece la tribulación celestial de 9 etapas, el Dios verdadero volverá. La virtud conducirá a la paz eterna. El mal traerá la carnicería de un Dios demonio. Durante mucho tiempo, simplemente observaron la profecía en la primera página, también la profecía final del fundador de su reino, el gran ancestro Aotian. En aquel entonces, el gran ancestro Aotian estaba casi al mismo nivel que el gran ancestro del cielo eterno en términos de estado. El misterio celestial, tres ancianos lo adoraron profundamente, y nunca habían dudado de su profecía final. Cuando la segunda mitad de la profecía apareció de repente en el escenario del dios conferido, los tres ancianos del misterio celestial la habían ocultado al público para proteger a Yunche. Las batallas de Yunche durante la convención del dios profundo fueron reveladoras incluso para los tres ancianos del misterio celestial. Habían visto cuán claros y libres de manchas eran sus ojos, y estaban seguros de que Yunche traería una gran felicidad al mundo cuando alcanzara la madurez completa. Si hubieran elegido hacer pública la profecía, la gente habría pasado por alto la primera mitad por completo. Solo pensarían en él como una amenaza y actuarían para eliminarlo. Después de que Yunche salvó al mundo y fue traicionado por las mismas personas que salvó, decidieron informar al emperador Dios del cielo eterno sobre esto después de una larga y seria consideración. En ese momento, el emperador Dios del cielo eterno estaba profundamente arrepentido y se odiaba a sí mismo. La idea de matar a Yunche nunca cruzó por su mente a pesar de que este último había expuesto su profunda energía oscura, e incluso estaba pensando mucho en cómo proteger la vida de Yunche, mientras mantenía su lugar de nacimiento en secreto. Después de que el emperador Dios del cielo eterno vio la profecía, rápidamente cambió de opinión y declaró la ubicación de la estrella polar azul al mundo. El reino del cielo eterno también fue quien encabezó la búsqueda de Yunche. Como resultado, Yunche fue conducido a un callejón sin salida, y se convirtió por completo en un demonio. ¿El mal traerá la carnicería de un dios demonio? La cruel profecía se estaba desarrollando en la región divina del este en este momento, y esto podría ser solo el comienzo. Los tres, y la profecía que dejó su gran antepasado.
En cierto sentido, eran los verdaderos culpables de todo lo que había sucedido. No sería una exageración decir que cada gota de sangre derramada en el suelo de la región divina del Este estaba empapada con su pecado. Cenizas a las cenizas, de polvo al polvo. Nos acompañará en nuestro viaje final, dijo Moyu lentamente. Mozi levantó la cabeza y miró la luz dorada del canon del dios del misterio celestial. En ese caso, usemos nuestra esperanza de vida final y echemos un vistazo al destino de la región divina del Este por última vez. Quién sabe, tal vez el dios demonio será misericordioso. Quizás podamos partir en paz. Nadie le respondió, pero todos extendieron sus manos al mismo tiempo. Todos los violadores de los cielos serían castigados. Por eso se afeitaban sus vidas cada vez que miraban hacia el futuro. Esta última vez, sacrificaron toda su vida restante al poder divino del misterio celestial. Una luz dorada salió del cuerpo del dios del misterio celestial Canon. Fue lo más brillante que el misterio celestial. 3 ancianos lo había visto brillar. De repente, apareció un gigantesco agujero negro donde estaba el canon del dios del misterio celestial, parecía un abismo sin fondo. En el momento en que apareció, todas las luces del mundo, incluso la luz dorada del mismo dios celestial misterio canon, fueron devoradas por él. El mundo ante ellos cayó repentinamente en la oscuridad, y vieron innumerables planetas moribundos y colapsando, reinos estelares e incluso regiones estelares. Las leyes se estaban desmoronando, y todo el caos primitivo temblaba como un terremoto. Era como si un demonio gigante como nunca hubieran visto devorar a toda la región divina del Este, e incluso al mundo entero. ¿Qué es eso? Y un escalofrío indescriptible se apoderó de sus cuerpos en un agarre mortal. Se estremecieron como nunca antes hasta que la muerte finalmente los alcanzó. El dios del misterio celestial Canon se derrumbó en el polvo en el acto. Los 3 ancianos del misterio celestial todavía estaban sentados exactamente donde estaban, pero con varias diferencias importantes. Sus labios eran morados, sus pupilas se habían ensanchado hasta su punto de ruptura y sus rasgos estaban completamente distorsionados por el miedo. Desde este punto en adelante, el reino del misterio celestial desapareció del mundo para siempre. Y nadie conocía el terrorífico misterio celestial que habían vislumbrado al final. Hermano mayor Yun-che. Un grito crujiente y melodioso estalló en el cielo cuando Shui Meijin cayó junto a Yun-che. En el momento en que sonrió, brilló como una luz que era demasiado pura para ser contaminada. Yun-che se había transformado en una persona completamente diferente desde que regresó con la región divina del norte. El suegro que siempre aplaudía mientras gritaba digno yerno, y la cuñada que estaba tan orgullosa como gentil fueron reemplazadas por un par de subordinados diferentes que estaban constantemente preocupados de que podrían de alguna manera incurrir en su ira. Pero Shui Meijin fue el único que pareció verlo y tratarlo exactamente igual que antes. Ella apareció al lado de Yun-che al instante, envolviendo sus brazos alrededor de los suyos como si fuera el gesto más natural del mundo, y André casi cometió el error de abofetearla antes de detenerse a tiempo y temblar ante el casi error. ¿Por qué viniste? Yun-che la tocó con su delicada nariz una vez antes de sonreír con la misma calidez. Este lugar es bastante peligroso, ya sabes. La región divina del oeste y la región divina del sur podrían lanzar un ataque furtivo aquí en cualquier momento. Es porque te extraño, por supuesto. Shui Meijin le sonrió. Hermano mayor Yun-che, ¿estás libre ahora? Sí lo soy. Él le devolvió la sonrisa. Estaba esperando que Qian Yejinger volviera con él. Cuando dejó el reino del dios monarca Brahma, Qian Yejinger le había dicho que ella volvería a él con respecto a todo lo relacionado con la tragedia del espíritu del bosque en 3 días. Pero habían pasado 3 días y ella todavía no le había enviado un mensaje. En ese caso, ¿puedes contarme sobre tus experiencias en la región divina del norte? Shui Meijin lo miró con ojos expectantes. ¿No has oído hablar de ellos por parte de Qibu Yao? Quiero escucharlo de ti. Shui Meijin sacudió su brazo ligeramente. Por favor. Yun-che lo pensó un poco antes de responder. Es demasiado largo para terminar de una sola vez. Te lo contaré todo cuando estemos en otro lugar. ¿En algún otro lugar? Shui Meijin parpadeó y susurró junto a sus oídos. ¿Es un lugar donde podemos estar, solos, gran hermano Yun-che? Los 3 antepasados de llama temblaron al mismo tiempo antes de sellar completamente su sentido del oído, los jóvenes de estos días eran tan desagradables. La sonrisa de Yun-che se ensanchó antes de decir.
Para ser sincero, tengo más curiosidad por los años que pasaste en el reino del dios de la luna. Xia Qingyue no te hizo nada malo, ¿verdad? Shui Meijin miró hacia otro lado antes de arquear las cejas. ¿Podemos hacer una promesa, gran hermano Yunche? HMM. ¿Nunca podemos volver a mencionar el nombre Xia Qingyue? Por favor. Parecía completamente seria cuando dijo esto. ¿Por qué? Yunche preguntó. Es porque ella nos hizo cosas terribles tanto a ti como a mí, y cada vez que escucho su nombre, inevitablemente recordaré los recuerdos en los que menos quiero pensar. Ya está muerta, así que podemos olvidarnos de ella por completo. Yunche parecía un poco asombrado, pero rápidamente le dio una sonrisa y dijo. Claro. Ella tenía razón. Esa mujer estaba muerta, y hablar de ella solo le traería recuerdos dolorosos a sí mismo y a las personas a su alrededor. Era mejor dejarla olvidada para siempre. Fin del capítulo 1765. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.